Como todos sabemos en Dragon Ball, existen variedad de formas para fusionarse, siendo las más reconocibles o populares son la danza de los metamoranos o también conocida, como la danza de la fusión, los pendientes Potala y la fusión Namekiana, la absorción de Majin Buu, la absorción de Moro o de Cell, pero ¿alguna vez te has preguntado cuál es el mejor método de fusión, como por ejemplo, lo son la fusión por pendientes o por la danza? Bueno, pues en este video aclararemos, si es que puedo, cuál es la mejor fusión o por lo menos, cuál es la más viable para estar en una pelea. Para esto se tendrá en cuenta las ocasiones en las que fueron usadas en un combate, para llegar a determinar sus ventajas, como también sus desventajas más notables que se vieron en sus respectivos combates. Cabe aclarar que utilizaremos mayormente a Bellito y Gogeta de ejemplo, para este análisis, ya saben, por ser entre comillas las fusiones más vistas en lo que llevamos de obra, como también se tendrá muy en cuenta se enfrentaron y dar una respuesta más clara, pero antes de empezar este vídeo, no le adelanten, tengo que decir algo importante, les doy gracias, ya estamos volviendo de una larga pausa, como si más de 2 meses fueran poco tiempo, ay Dios mío, y les quería avisar que ya pronto traeremos más contenido relacionado con Dragon Ball y otras franquicias. En primeras traeré vídeos en donde se explicarán o se verán temas diversos que tengan que ver con esta franquicia y después de otras. Bueno, eso era todo XD, bueno, ya dejando el relleno, empecemos. Para empezar con este entre comillas análisis, tenemos que ver en qué consisten estos dos métodos de fusión. Para esto también tenemos que ver los requisitos o condiciones para ejecutar cada fusión. Para ello primero veremos desde la más complicada, difícil de ejecutar o simplemente la más difícil de obtener por métodos convencionales. Ya con esto se estarán dando a la idea que tendremos en consideración dos posibles situaciones, las cuales llamaremos el escenario normal y la de beneficio. En la primera se tomará en cuenta que los usuarios de fusión no tienen ventajas para obtener de manera fácil la fusión, como por ejemplo las ventajas que tiene tanto Goku y Vegeta para llegar a fusionarse, y el otro escenario es con las ventajas de estos dos. Como tal no significa que una fusión tenga más ventaja que la otra, para esto tendremos unos frenos, pero para ser justo diremos que estos usuarios conocen estos dos métodos, pero también tendremos en cuenta el tipo de rival, como por ejemplo lo son enemigos de nivel normal con habilidades normales y luego lo escalaremos a oponentes que son una consideración de adaptación brutal en combate, siendo para este vídeo la escala de rivales más peligroso y poderosos que se podrán enfrentar cada fusión, ya que con seres inmortales cualquiera pierde, y ya sé que no suena como algo muy coherente, pero déjenles explico, cómo esto va a tomar una clara idea de cómo ver de una manera funcional de manera irónica a las fusiones. Ahora con esto empezaremos a describir a la primera fusión. La fusión de los metamoranos se caracteriza por tener una entre comillas danza, la cual permite que los dos usuarios se puedan fusionar y para ejecutarla se necesitan de ciertos requisitos, como lo son la perfecta coordinación durante los pasos, un nivel de poder igual entre los usuarios, estatura o tamaño similar, como también una biología bastante similar y también que durante esta danza se tiene que decir fusión ja. Para completar la fusión de manera correcta, a primera vista se diría que esta fusión no es para nada factible o beneficiable en la práctica, por lo antes mencionado y también porque es difícil de ejecutarla en condiciones normales, pero esto en realidad no es difícil o bueno, por al menos en el escenario normal no lo llega a hacer ver así, ya que en este aspecto la fusión Metamour es muy beneficiosa, tanto en su método y uso, pero para esto tenemos que ir al siguiente punto en donde se explicará de mejor forma el cómo es la función de esta fusión. Como ya sabemos, las fusiones toman el máximo poder de cada usuario y lo suman, como también lo aumentan un poco más, aunque solo aplica a personajes que puedan utilizar de manera consciente o controlada su máximo poder. Por ejemplo, en la película de Super Broly, Gogeta no era superior al Ultra Instinto señal del torneo del poder en su estado base, ya que esta técnica fue despertada en Goku temporalmente, lo cual provocó que este mismo no pueda usar de manera controlada o en cierto punto consciente. Con esto también adquieren las formas de aumento de poder de los usuarios, o también quiere decir que, si uno de los dos usuarios tiene una transformación o técnica que el otro no tenga, entonces la fusión tendrá la técnica o transformación sin la necesidad de que el otro usuario la tenga. También existe un punto el cual no explique y que en cierto sentido es muy importante, y es el que la fusión tiene conciencia propia, por lo cual la fusión decide qué hacer, o para términos simples, también se tiene en cuenta la personalidad de la fusión. Son las
desventajas de esta fusión, las cuales son el tiempo límite de la fusión, la cual es de 30 minutos, aunque la verdad en este punto es más para las dos fusiones que para una sola, y también es la misma cantidad para que se pueda nuevamente ejecutar. Otra es que si fallas en los pasos de la fusión puedes tener dos resultados que perjudican a la fusión a tal punto que el resultado de la fusión da a un sujeto más débil que los poderes del estado base de los dos usuarios por individual. Se me olvidó mencionar que la fusión fallida tiene dos variantes que son la flaca y gorda, siendo más inútil una que la otra, y por último es el que si se utiliza mucha energía de golpe, como lo puede ser en una técnica que requiera de mucha energía o una transformación con tal desgaste de energía, pueden acortar demasiado rápido el tiempo de la fusión o directamente la separa, por ejemplo el caso de Gotenks y sus 5 minutos con la transformación del Super Saiyajin 3. Pasando a la fusión por los pendientes Potala, nos encontramos con una fusión que podríamos definir como la cúspide de las fusiones en términos de solo fusionar cuerpos, ya que esta también cuenta con las ventajas que tiene la fusión Metamour. Para ser más claro, la fusión Potala es una fusión de origen divino, ya que este método de fusión pertenece a los arcillos que portan los supremos Kaiosamas, además de que esta fusión cuenta con pocos y fáciles requisitos para ser ejecutada. Estos son, tener los arcillos Potala y posteriormente ponerlos en las orejas de cada uno de los usuarios. Luego de esto los cuerpos se atraen de forma automática. Esto quiere decir que con poner los arcillos la fusión se ejecuta sin otra intervención. Ya se dijo que eran pocos, pero no recordaba que solo era uno, jajaja. Bueno, pero esto no significa que sea realmente algo fácil de conseguir, y además recuerden, estos arcillos se obtienen de deidades. Ya pasando a las ventajas, pues sin casi similares, para no decir que iguales a las de la danza, pero muy breve. Bueno, para empezar, esta fusión suma los máximos poderes controlables de los usuarios y los aumenta un poco más. Tiene un plus de rivalidad, aunque en realidad solo es a rivales, y además dura solo una hora completa, como también no importa el nivel o especie de los fusionados. Ya pasando a las desventajas, tenemos las fusiones inestables o desbalanceadas, es decir que si dos seres de distinto nivel se fusionan, estos tienden a ser menos poderoso que el máximo poder del usuario más fuerte. Esto solo aplica a aquellos con una enorme diferencia de poder. Y por último, las mutaciones, esto lo explicaré en un vídeo aparte. Ya pasando a la fusión Potala, pues de esta, a pesar de ser muy beneficiosa, no es muy accesible. Miren, este es el de beneficio, y si se dieron cuenta, cada escenario era para una fusión. Bueno, para iniciar con esto nos ponemos en contexto: enemigo de nivel normal o nivel Vegeta Explorador. Para este enemigo no se tendría que ver lo que lleguen a pensar las Kaioshin, es decir, si esto acceden, y para ser sincero, esto estará aplicando casi para todos los enemigos de esta lista. Ya para continuar diremos que en este caso acceden los supremos y les brindan los pendientes. En este caso no habrían complicaciones. Pasando a los oponentes de nivel leyenda o nivel Freezer, estos oponentes ya los abarcamos con la danza, y por lo que vimos son fáciles de engañar, como de enfurecer, pero como vimos los supremos no lo consideran como una amenaza real. Pero a mi propia opinión, si les darían los pendientes y al final si culminaría con la muerte de este oponente, como se vio en la saga de Freezer nivel Cell. Estos oponentes solo representan una dificultad, la cual es su regeneración, es decir, que la fusión Potala no tiene como tal una desventaja tan notable como si lo es para la danza. Con esto empezamos por los niveles primordiales o de nivel Majin Buu. Estos sí son de temer, pero como vimos terminarían siendo vencidos por la fusión Potala, y se diría que los supremos no tendrían alguna razón por la cual rechazar esa oportunidad. Bueno, ahora sí ya terminamos con la fusión por pendientes. La razón por la cual no profundice o detalle cada aspecto de esta fusión en combate, es por la razón de que es casi lo mismo que la Metamour, por eso no está muy profundizado. Y ya yendo a la última parte, hablaré sobre qué fusión es realmente útil en combate, tomando en cuenta todo lo anterior dicho. La verdad, todo esto no es para ver cuál es más poderosa, sino que es para ver cuál es mejor en términos de eficiencia, y como vieron me centré en qué tan complicado sería el proceso de fusión con los distintos villanos que han aparecido a lo largo de la obra. Ya para terminar veremos qué tan factibles son realmente las fusiones. Primero veremos los combates de Gogeta. La primera pelea que le vimos a Gogeta fue en la película La fusión de Goku y Vegeta, o también conocida como El renacer de la fusión, en la cual vimos las complicaciones que conlleva realizar esta fusión, contándoles 2 intentos y eso con ayuda de Paikuhan. Ya hablando del combate, solo vimos la superioridad de Gogeta ante Super Janemba. La segunda ocasión lo vimos en la saga de los dragones malignos, donde vimos un intento y también fue casi el mismo caso que con la pelea con Janemba, y la última vez que lo vimos fue en su pelea con Broly, en la cual
cual vimos que les costó 3 intentos y curiosamente solo vimos pura pelea y nada más eso, pero bueno, esta pelea se nos destacó como Gogeta pelea y por lo que yo observé fue que Gogeta peleó más para contenerlo o para dormirlo, pero le gustó la pelea y valió. Bueno, ya pasando a Bellito vimos que tuvo aparición en la saga de Buu y básicamente fue casi lo mismo que con Janemba y su última aparición fue en la saga de Black. Y se dirán por qué, bueno será o tal vez no, es que, la maldita pelea fue contra un jodido inmortal, como quieren que diga algo sobre esta pelea si desde el inicio ya la tenían perdida. También vamos a incluir a las otras fusiones y Gotenks vimos que sí es decente, Ketla vimos lo mismo y Dezama solo por ser inmortal se la lleva. Bueno, ya como conclusión vimos que los dos tienen sus pros y contras, pero tenemos que dar a un entre comillas ganador, pero antes de decir quién es, primero hay que aclarar que son dos conclusiones. La primera es que la fusión Metamour es mejor, y esto se debe a su accesibilidad, solo por esto sería mejor, pero esta es más de mi opinión. Pero bueno, la fusión Potala es mejor que la Metamour, las razones son que tiene mayor cantidad de tiempo de fusión, plus de rivalidad y lo más importante su método de fusión, que es la más sencilla en la obra entera, a pesar de tener desventajas como su obtención o incluso la aprobación de los supremos Kaiosamas, y esto es lo que yo le pude argumentar a la fusión Potala como la mejor opción en un combate o en su defecto la mejor fusión. Ya por fin logré traerles este vídeo, jaja. Bueno, ya pronto traeré un vídeo sobre las quintillizas junto con un vídeo dedicado a Power Warriors.